Bueno, tenemos la oportunidad de dialogar con el gobernador Axel Kicillof, que en esta jornada ha llegado a la ciudad de Olavarría a participar de distintos actos que tienen que ver con entrega de escrituras, una recorrida por el polo judicial, que recientemente se reanudó su construcción, también por la Casa de la Provincia y por una obra de viviendas que realizan junto al Sindicato de Empleados de Comercio. La jornada termina en una empresa de Olavarría que justamente en esta jornada también recibió su escritura del terreno que tiene en el Parque Industrial. Bueno, gobernador, escuchamos lo que ha sido toda su alocución en los distintos actos, destacando principalmente la posibilidad de que la provincia ponga a disposición de, en este caso, una industria, pero también de los ciudadanos que aún no tenían su escritura, la posibilidad de un trámite que puede ser muy sencillo, pero que sin embargo no lo tenían. Sí, empezamos así porque forma parte de un programa que lanzamos al comienzo de la gestión, obviamente que se vio obstaculizado por lo que significó la pandemia y los problemas para recorrer, para hacer el trabajo de territorio que implica esto, pero nos habíamos propuesto entregar 100.000 escrituras. Hay un déficit muy grande en la provincia, en muchas familias, en todo el interior, también en conurbano, que tienen la casa, pero no tienen el título de propiedad. Entonces este programa Mi Escritura Mi Casa lo que hace es gratuitamente, además convirtiéndolo en bien de familia, además con donaciones, es decir, con cero deuda de impuesto inmobiliario, a muchísimas familias bonaerenses, proveerle la escritura con un trabajo conjunto entre el municipio, la dirigencia local que hace el trabajo territorial y la escribanía de gobierno. Y la verdad que muy contento hoy porque entregamos la escritura número 80.000. Yo decía que nuestra meta eran 100.000 escrituras, que iba a ser difícil llegar porque eso lo establecimos antes de la pandemia. Y bueno, le metimos, la escribanía recorrió en pandemia también. Es el Ministerio de Justicia de Julio Lac y estamos completando hoy. Hoy entregué la escritura número 80.000. Y bueno, son actos muy emotivos porque tal vez todos piensan que el único problema vinculado a la vivienda es tener la casa, pero una vez que tiene la casa una familia, si no tiene los papeles, entonces se dificultan varias cosas. Hoy, mira, casualmente cuando acá en esta empresa, en el Parque Industrial, entregamos la escritura, decía lo mismo. Con la escritura se puede acceder al crédito, se usa como garantía la casa, en este caso el terreno, la propiedad de la industria, para poder conseguir acceso al crédito y expandirse más rápidamente. Es una garantía. Y obviamente en el caso de la vivienda familiar también significa poder dejársela a los herederos, ¿no? Y bueno, por eso hay familias que las esperan 10, 20, 30, 40 años. Inexplicablemente esto no se hizo de manera masiva, ahora lo estamos haciendo y en este plan y con este ritmo que tenemos, la verdad que el problema de la provincia, que es muy grande, se podría resolver. Hay que seguir haciéndolo y para eso hace falta la inversión, la voluntad, el trabajo territorial y bueno, y además esto que queremos mostrar, tantas visitas a Olavarría, significan que, bueno, viene el gobernador, ok, pero antes vinieron los ministerios, cada uno de los ministerios, es un trabajo de todo el gabinete, nos lo propusimos también desde el comienzo, que haya mucha presencia territorial. La provincia es muy grande, muy diversa, pero no podemos abandonar ni al interior de la provincia, ni a localidades de tanta importancia como Olavarría, ni a ningún municipio. Entonces, bueno, lo hemos hecho más allá de si el intendente es de nuestro signo político. No, por supuesto que sí. Tiene la misma visión, los mismos objetivos, es más fácil y más rápido, pero de todas maneras lo hacemos. Lo otro es lo de las viviendas, porque hoy dije, trajimos escrituras y también viviendas. Un barrio de 100 viviendas, junto con empleados de comercio. Muchas veces lo que es difícil para el Estado, aún teniendo vocación de construir viviendas, es conseguir los terrenos, conseguir tierra urbana, que es muy complicado en el conurbano, todos lo saben, pero en el interior también. El Estado provincial ha sido, la verdad, que vaciado de tierras. Hay muy poca tierra estatal, entonces hay que conseguirla o a través de la ley de hábitat, que permite a los municipios autorizando, expandiendo, hacerse de tierra para la construcción de vivienda para sectores medios, vivienda social. Bueno, o si no, esto que estamos haciendo ahora, trabajar con sindicatos que han invertido, en este caso más de 20 años que tenían la tierra y nunca tuvieron la oportunidad de hacer ahí encima. Ahora estamos haciendo 100 viviendas, 4 empresas distintas
y en un convenio entre el sindicato y la provincia, donde también va a haber viviendas para inscribirse público en general. Así que bueno, es una forma en la cual ya logramos hacer 20.000 viviendas hasta ahora. Vos pensás que la administración pasada como mucho hizo 2.000 en un año. O sea que hicimos 20.000 viviendas con pandemia y todo, y tenemos en construcción, contando estas 100, 40.000 más en la provincia de Buenos Aires. Si uno le pudiera de nuevo dar esta fuerza al programa de viviendas, y bueno, también el problema habitacional, ahí un hombre se acercó y nos dijo, muy caro el alquiler. Eso es porque también falta la expansión de las viviendas, porque hay poca oferta para mucha demanda, ¿no? Justamente le iba a preguntar sobre este tema. A veces, bueno, se instrumentan una serie de programas de gobierno, como tiene que ver el que ha llegado hoy a Olavarría con las viviendas o las escrituras, pero pareciera que nada alcanza cuando el salario no alcanza. ¿Cuál es la mirada que tiene en este momento sobre la situación social y económica y qué es lo que ve para los próximos meses? Mira, yo creo que no quiero hablar de bueyes perdidos, quiero ser concreto, pero la verdad que a mí por mi formación estoy todo el tiempo estudiando, investigando, leyendo, informándome de lo que pasa a nivel mundial. En la pospandemia se ha producido una situación bastante compleja que después se agravó, sobre todo en los países centrales por la guerra en Europa, que es que ha habido expansión, recuperación después de la pandemia, a veces menor que la que hubo en la Argentina. Nosotros hoy estamos, en términos de empleo y de producción, muy arriba de lo que era la pandemia, que justamente es el cambio de gobierno. O sea que ya estamos recuperando no solo en empleo y producción lo que se perdió por la pandemia, sino ahora ya lo que se perdió por Macri y Vidal. Ahora, ¿qué pasó? Hubo crecimiento, pero como hay una situación internacional con los precios de los alimentos, con los precios de las materias primas, acá también, ¿no? Entonces lo que ha pasado, y con la cuestión energética, acá en Argentina pensamos que vivimos en un termo, pero la verdad es que Ucrania es uno de los principales productores de alimentos del mundo, exportadores de trigo, etcétera, y Rusia de los productores de gas y de energía más grandes del mundo. Ese conflicto ha puesto por el cielo los precios de la energía y los alimentos, y eso no estamos exentos. Por supuesto que hay cuestiones nacionales, pero hay un hecho que es medio global. Acá logramos superar en la expansión la situación de la prepandemia, pero lo que empieza ahora a hacerse crítico es la cuestión de la distribución y de los salarios. O sea, hay mucho más empleo que cuando llegamos, pero los salarios recuperaron, pero no todavía lo que se perdió con Macri. Entonces hay que seguir trabajando no solo para crecer, sino también para distribuir. Y eso es una serie de políticas que, lo digo para ser muy claro, no se solucionan con la mano invisible del mercado. Es más, diría que esta situación es producto de la mano invisible del mercado. Lo que hay que hacer es tener políticas públicas también, de obra, de derechos laborales, sociales, y después instrumentos distributivos para que el crecimiento del empleo venga también con mejoras salariales. Ese es el desafío que tenemos de ahora en adelante, más allá de la situación mundial, que es compleja, y bueno, en Argentina tenemos que hacer espalda con espalda para que esto pueda ser así. Porque Argentina creció y los salarios no recuperan lo suficiente. Eso quiere decir no que no hay riqueza, sino que está concentrada en pocas manos. Entonces hay que poner en discusión la cuestión distributiva y la cuestión salarial. Bien, se lo pregunté en la conferencia, se lo vuelvo a preguntar acá. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser candidato a gobernador, a presidente? ¿Cuándo se define esto? No, estos días, la verdad que faltan 12 días. Yo sé que hay mucha ansiedad, que todos se preguntan. Nosotros, como tenemos un frente, que es un frente que tiene también sus diferentes expresiones, tenemos varios candidatos posibles también. Bueno, se está hablando, obviamente, la candidata más importante que tenía el peronismo al frente de todo nuestro espacio, que es Cristina, ella misma lo explicó varias veces, le han sacado una condena totalmente injusta con el objetivo de proscribirla. Entonces tenemos esa situación, armar una estrategia electoral, siendo que la conductora, digamos, de un espacio muy amplio está hoy proscripta.
Entonces, en esa situación estamos buscando la mejor respuesta. ¿Qué es la mejor respuesta? En primer lugar, que del otro lado, es decir, en nuestra oposición, hoy tenemos una derecha que está más rabiosa que nunca, porque las cosas que están diciendo hoy, cuando ganó Macri, si me permiten una pequeña vuelta a esa situación, cuando ganó Macri prometió la revolución de la alegría, ¿se acuerdan? Eran los globitos, bailaban cumbia en el escenario, eran recontra simpáticos, macanudos, y decían, no vas a perder ningún derecho, todo lo que tenés lo conservás y lo que te falta te lo vamos a dar, vamos a subir las jubilaciones, 82% móvil, vamos a sacar el impuesto a la ganancia, no vamos a devaluar, la inflación la soluciono en 2 días, pobreza cero. Con esa campaña ganó Macri, en ese momento Durán Barba, que se hizo muy famoso por enseñarle a Macri a mentir de una manera alevosa. Nunca vinieron a hacer eso. Ahora hay una diferencia. Los candidatos, que hay muchos candidatos, pero yo digo que hay un solo proyecto. La derecha tiene un solo proyecto, aunque tiene muchos candidatos. Pero ahora dicen directamente que vienen a ajustar. Antes era pobreza cero, ahora es obra pública cero. Eso es menos hospitales, menos escuelas, menos rutas, porque la obra pública es la infraestructura que utilizamos, menos obras eléctricas, menos puertos. Pero lo dicen. Dicen además que hay demasiados derechos laborales. Dicen que los problemas los soluciona el mercado bajando el salario. Cuando vos mismo me decís el salario no alcanza, ¿cuánto más van a bajar el salario? Sacar aguinaldo, sacar vacaciones, indemnizaciones. Vidal decía no voy a abrir un hospital. Después decía hay demasiadas universidades. Después cerró 37 escuelas rurales. O sea que fue un momento de mucha contracción, de ajuste. Yo la escuchaba porque también para que uno no tenga que opinar, porque yo era ministro de Economía cuando Macri era candidato. Yo decía, ojo, que van al Fondo Monetario Internacional, nos van a endeudar. Anticipamos todo. Decían, es la campaña del miedo. Como que queríamos decir que los candidatos que decían que te iban a mejorar la vida, te la iban a empeorar. Y la verdad que nos quedamos cortos en aquel momento. Ahora, ¿cuál es la diferencia? No es que hay que buscar atrás de las palabras y del marketing cuál es la propuesta. La dicen. Y Carrió el otro día hacía un análisis que no sé si esto lo dije alguna vez, comparto con Carrió. Carrió decía, ojo que para hacer el plan de ajuste que quieren hacer, hay que reprimir. Y dice, y algunos sectores hasta matar. Y van a tener un problema porque van a violar los derechos humanos. Parece que ahí Carrió hizo una confesión sobre lo que pasa en su espacio, que a mí de nuevo no lo digo, por eso no digo mis opiniones, cito a ellos porque tal vez alguien que me está viendo los ve con simpatía. Pero ¿qué están prometiendo? Sacar derechos, ajustar la educación, ajustar la salud. ¿Qué hacemos en Olavarría? Que necesitamos mejores rutas, más ferrocarril. ¿Qué hacemos si contraemos todo? ¿Y qué dice Carrió? Y bueno, alguien va a protestar y ahí no solo viene el palo, sino bala. Y a mí me parece muy tremendo porque en Argentina tuvimos varias experiencias de programas parecidos a esos, acompañados por el Fondo Monetario Internacional. Ahora hay una serie en Netflix ahí de 2001, y estos programas terminaron con muertos. Y no es que, porque me dicen a mí, no, ahora viene a agitar el fantasma. Lo dijo Carrió, sobre algunos sectores de su espacio, que supongo que se dirigía a Bullrich y después a Macri, que dice que quiere ajustar a la clase media porque siempre fue rico. Entonces, la crítica se la hacen ellos mismos. Ahora hay que ver quién quiere votar ese tipo de programas. Porque acá cuando yo voy, vino una señora y me dijo, hay que arreglar tal escuela. No, obra pública cero, ajuste. Después dicen, Kicillof contrata más empleados, trabajadores del Estado. Pero obvio, si estamos expandiendo la salud o la educación, excepto que las escuelas se manejen solas, que el edificio se ponga a dar clases, no se va a poder. Entonces yo creo que empieza a verse con mucha claridad cuál es la propuesta que tienen. Y ante eso, el campo popular, digamos, el Frente de Todos, tiene que estar unido y tiene que hacerle a la sociedad las propuestas con mucha claridad, con mucha claridad. ¿Crees que eso va a pasar finalmente, que se va a lograr una unidad y que se va a llegar con un proyecto claro, con una propuesta clara? Sí, no sé si creo o no creo. Estoy trabajando para eso por la función que espero, digamos. Y veo la oportunidad que hay porque creo que queda
en este momento muy de manifiesto esta cuestión a veces que se dice, los dos proyectos. Bueno, están los que quieren ajustar, los que quieren restringir y los que queremos ampliar los derechos. Obviamente que es más fácil, por ejemplo, el Polo Judicial, es más fácil interrumpir la obra que ponerla en marcha. Lo decía recién el propietario de la empresa, que es más fácil destruir que construir. Se destruye, incluso los gobiernos de derecha, los gobiernos neoliberales, muy fácil, mira, se me escapó decirlo porque estaba hablando de nuestro Ministerio de Producción, que vino acá, regularizó el parque industrial. ¿Quién se va a acordar de hacer eso? Son cosas que estaban pendientes. Damos ahora las escrituras para, me decía el empresario, yo acabo de invertir, pero para seguir invirtiendo necesito garantías y esto me permite, me da ese espacio. Pero durante el gobierno de Vidal, para ponerlo en claro, hubo 9 meses sin ministro de Producción. 9 meses. Total desinterés en la producción en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y así las cosas no funcionan porque hay que complementar, hay que articular el privado con el Estado y para eso hay que estar en contacto. Acá el presidente, el que preside la Unión Industrial Argentina, le decía, te vi hace poco en Luján. No, nos vimos en Luján, en no sé qué, porque estamos haciendo muchos encuentros, en Mar del Plata hace poquito, estamos haciendo encuentros de los productores, de los empresarios, de los industriales, de los productores agropecuarios de toda la provincia de Buenos Aires, porque nosotros creemos que si el Estado trabaja para incentivar que se cree empleo, que se produzca más, que se fabrique más en nuestra provincia, particularmente en el interior, tenemos que tener política pública, pero son ellos los que conocen dónde tienen la necesidad, dónde les aprieta el zapato. Así que sí, dijo que me vio más a mí, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que a la gente de desarrollo del municipio. Y yo no quiero, ni me quejo, ni quiero hacer con esto nada. Simplemente tenemos que trabajar todos en una dirección. Yo sé que el macrismo, y no me refiero al intendente, cuando gobernaron la provincia, la producción no les importaba. 9 meses sin ministro de producción. Y yo creo que fue el mejor momento de la producción, porque cuando pusieron un ministro, vino a destruir el tejido. Que tiene que ver con el sistema de transporte, con algo que se generó esta semana puntualmente con un paro de los choferes de la UTA y una especie de, bueno, digamos, un destrabar del gobierno de la provincia a través del otorgamiento de subsidios para que se puedan pagar los aumentos salariales. ¿Cuál es el panorama en este punto? ¿Qué puede explicar sobre cuál es el tema del transporte con el asunto de los subsidios? Y bueno, ¿no? un tema que es de primera necesidad para la gente de a pie, digamos. Sí, ese tema tiene una larga historia. Durante el gobierno de Cristina, de Néstor, se empezó a trabajar con algo que muchos llaman subsidio, yo lo llamo salario indirecto, porque si uno toma los costos del sistema de transporte, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, lo que cuesta sostener el servicio, con los costos de combustibles, salariales, con la reposición de los vehículos, etcétera, el precio que tendría al público es más o menos 5 o 6 veces de lo que sale hoy un boleto. Entonces yo lo llamo salario indirecto porque eso es un ahorro que hacen las familias, los laburantes, y que permite, obviamente, después utilizarlo y emplearlo para otras cosas. Si, como estamos hoy en una situación compleja desde el punto de vista de los ingresos, se cobrara tarifa plena, obviamente sería prohibitivo para algunos y prácticamente una traba y un obstáculo para la vida misma. Entonces, el boleto estudiantil, que es algo que terminamos de armar nosotros, tiene la misma finalidad, que los pibes y pibas puedan ir a estudiar a una tarifa que es completamente, llamarla subsidiada, o de acompañamiento, de promoción de determinadas actividades. ¿Qué pasó? Eso lo pagaba el gobierno nacional. Durante el gobierno de Vidal, en el año 18, Macri, cuando viene el Fondo Monetario Internacional para hacer el ajuste nacional, le transfiere todo ese costo a la provincia de Buenos Aires, sin recursos. O sea que hoy la provincia de Buenos Aires afronta todos los subsidios y gracias a Macri, además de tener un problema, y a Vidal, ¿no?, que lo aceptó encantada porque era parte de ese espacio, comulgaba con esa filosofía. Hizo muchas cosas la provincia de Buenos Aires para ayudar al gobierno nacional en el marco del proceso de ajuste, pero que a los y las bonaerenses nos dejó con
con graves problemas. Entonces hoy afrontamos todo lo que se conoce como subsidios y obviamente hay con las empresas permanentemente, sobre todo en un contexto inflacionario, la necesidad de ajustes. Pero repito, si uno multiplica por 5 todas las tarifas, piénselo cualquiera que toma el transporte público, la dificultad que tendría. Entonces nosotros creemos que es una política de salario indirecto, como digo, uno cobra lo que cobra en el recibo, le alcanza o no le alcance, después lo que deja de pagar porque se convierte en una tarifa accesible. Está bien, pero ¿sería partidario que en algún momento eso vuelva a ser responsabilidad de nación o un tema a discutir por lo menos? Sí, lo estamos hablando. Bueno, los vehículos y los mecanismos pueden ser varios, ¿no? Uno lo que necesita es disponer de los recursos. A mí no me parece mal que lo afronte el gobierno provincial, lo que me parece mal es que se lo tire por la cabeza. Y no es la primera vez que un gobierno de derecha le tira por la cabeza determinadas prestaciones, determinados derechos prácticamente a los gobiernos provinciales. Ocurrió también con la salud y la educación en los 90. Lo que era estatal y nacional se provincializó. Las escuelas, por ejemplo, nosotros hoy, bueno, esto viene de los 90, pero se provincializó el sistema educativo y ahora, bueno, obviamente el gobierno provincial afronta la infraestructura, los salarios, y también los que dicen, bueno, voy a una escuela privada. La enorme mayoría de las escuelas privadas son con subsidio estatal. La cuota que pagan está subsidiada de la siguiente manera. La provincia paga los salarios, a veces todos los salarios de los maestros, maestras, a veces el 80%, a veces el 60%. Así que hoy el Estado sostiene todo el sistema educativo bonaerense. Hay muy poquito, muy poquito, menos del 5% de las escuelas son privadas y se sostienen con la cuota pura. O sea que hoy alguien que dice voy a la privada y paga una cuota que también es subsidiada. Yo sé que la palabra subsidio a veces está muy denostada, pero le pregunto al que paga la cuota si tuviera que pagar todo lo que significa en costo directo, y bueno, sería muchísimo más. Lo tomamos como una inversión del Estado. Pero eso también se lo tiraron por la cabeza a los gobiernos provinciales sin presupuesto. Esto que ahora se está discutiendo con la ciudad, la policía también. La policía se hizo provincial. Hoy nosotros no tenemos 100.000 agentes en la policía de la provincia, lo paga toda la provincia. Cuando la reta Macri le pasó a la policía, se la pasó con recursos. Entonces, no es queja, simplemente una descripción. Yo creo que la provincia de Buenos Aires está muy discriminada. Históricamente esto fue así porque la provincia obviamente es la más grande, la que más producción tiene, pero bueno, nos faltan muchas cosas. Entonces, en un momento se le dio más recursos a otras provincias, lo que se conoce como el interior. Yo creo que Buenos Aires es parte del interior, pero otras provincias con la intención de que la población no viniera de otras provincias argentinas hacia la provincia de Buenos Aires. Entonces le dieron más recursos para que puedan de alguna manera sostener. Salió mal, siguieron viniendo. Entonces nosotros nos quedamos con la migración y sin los recursos. Nosotros somos una provincia de brazos abiertos, digamos, recibimos y está bien, pero tendría que venir con los recursos correspondientes. Lo vemos en el censo. Hay zonas de la provincia de Buenos Aires que crecieron, el llamado tercer cordón del conurbano, pero zonas del interior también, que crecieron mucho, porque se radicó mucha población en toda la zona de la costa, en varios lugares. Y como a veces no están los recursos, no puede haber vivienda. Después, si aparece la vivienda, no hay gas, no hay electricidad, no hay después comisaría, patrulleros, educación, salud. Y siempre miran a la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, nosotros aportamos el 40 y recibimos el 20. Es difícil que así podamos sostener la expansión en los derechos. Pero insisto, estamos haciendo, dije recién, 20.000 viviendas terminadas, 40.000 en construcción. Inauguramos 163 nuevos edificios escolares. Para comparar, no para chicanear, pero es la realidad. Vidal dijo que hizo en 4 años 65 escuelas. Nosotros ya el tercer año de gestión terminamos con 130, el doble, y 2 fueron de pandemia. Ahora ya vamos 163 escuelas. Yo creo que vamos a triplicar la cantidad de escuelas. Y eso sin contar las que cerraban, porque eran de baja matrícula. Pero acá en el interior, todo el mundo sabe que las escuelas rurales vienen a cumplir con una necesidad, porque si no le pedimos que se produzca en nuestro campo,
que la gente viva ahí y esté arraigada, pero después no le damos educación a los pibes y a las pibas. ¿Qué va a pasar? Se van a ir las familias, nos vamos a quedar, vamos a despoblar todo, entonces tenemos que tener escuelas rurales. Reabrimos todas las que cerró Vidal y seguimos inaugurando escuelas rurales. Después dijo que no íbamos a abrir más, que no iban a abrir más hospitales. Nosotros provincializamos ya 2 hospitales, abrimos el Hospital Central y todos los que eran modulares de la pandemia ya están empezando a funcionar como nuevos hospitales provinciales. Dijeron que había demasiadas universidades, estamos invirtiendo muchísimo en centros universitarios en el interior de la provincia, para que el que nace en el interior no se tenga que ir a estudiar fuera de donde nació, que después se rompe, se disgrega la familia, se desgarra el vínculo, o sea que estamos haciendo mucho trabajo. Parques industriales, esto que hacemos acá no es una casualidad, obviamente es una gestión, una demanda tanto de la Unión Industrial, de los empresarios, como de César, de Maxi, que nos trajeron la problemática, lo regularizamos y ahora ya estamos escriturando. Pero si no hay parques industriales en el interior es muy difícil radicar industria, porque hay un tema logístico. Aquí tenemos una ventaja, acá estaban queriendo hacer viviendas, serían con métodos constructivos más modernos, que se arman los paneles, y bueno, acá en Olavarría, obvio, capital del cemento argentino, tenés ventaja, pero tenés que tener un parque industrial y tenés que estar regularizado. Estamos trabajando para que todo eso ocurra en toda la provincia.